invitados. Ya está con nosotros, por las razones que ustedes se imaginen, y todas son válidas, nuestro psiquiatra de cabecera, Aldo Suárez. ¿Cómo estás, Broso? ¿Cómo estás, doctor? Pues estaré aquí por las buenas razones. ¿O por las malas? No, por las buenas. Ah, sí, por las buenas razones, entonces, gracias. Porque mucha gente dice, sí, es que lo necesitan. Si no lo tuvieran cada martes, ¿qué sería de esos tres? De este programa, Así es, exactamente. así ¿verdad? es. ¿Cómo está, señora? Buenos Qué días. gusto saludarte, como Doctor siempre. de la Rosa. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Oye, ¿nos quedamos con la psicoterapia? Sí, revisábamos la semana pasada los diferentes tipos de psicoterapia. ¿Por qué la psicoterapia en cierto sentido? Y ahora quería seguir con la parte de qué motiva a las personas a recibir psicoterapia. Porque ahorita te preguntó la señora, ahora que nos estábamos saludando, ¿por qué asiste la gente a terapia? Sí, son muchos los motivos por los que una persona acude a terapia. Pero básicamente, bueno, pues se puede definir a dos cosas, a situaciones que causan dolor o sufrimiento y a situaciones conflictivas ante las cuales la gente se encuentra ante una disyuntiva y tiene que tomar decisiones. Algo que es bien importante y que realmente es la base de mucho del trabajo que nosotros realizamos es que cuando se trata de salud mental o cuando se trata de salud emotiva, en general no existe un patrón de normalidad. En la medicina nosotros tenemos muchos patrones de normalidad. Sí. O sea, tú tomas un examen de sangre y tiene que estar, un examen de sangre tiene ciertos parámetros, ciertos límites de referencia. Un electrocardiograma que nos indican la normalidad, el electrocardiograma, etcétera. Tenemos un criterio sobre el cual basamos la normalidad. En el área de lo mental, en el área de lo emocional, pues no existe tal criterio, afortunadamente. Sí, ¿no? Porque eso hace que la diversidad humana, bueno, pues sea lo que es. Y algo que cuesta mucho trabajo es justamente entender esa diversidad de todos los seres humanos. Y ahí su riqueza, ¿no? Y de ahí su riqueza. Y precisamente cuando yo te decía que es por sufrimiento, las razones por las que algo le causa sufrimiento a una persona pueden ser totales y suficientes en ella, en este caso en específico, pero pueden ser totalmente ajenas a otra persona. La manera subjetiva de que ese sufrimiento se va generando es lo que hace que una persona busque ayuda. Ahora, una cosa importante en relación a la psicoterapia es la gente acude porque muchas veces sus propios recursos internos se han limitado o se han agotado y no puede... Ya no da más. Ya no da más y no puede afrontar alguna situación de vida que le está preocupando. Esto genera a veces mucha confusión en las personas o les genera una sensación de fracaso. De hecho, cuando una persona llega a buscar ayuda, llega con una sensación de derrota porque no fui capaz por mis propios medios de enfrentar una situación problemática. Claro. Y entonces lo que comúnmente encontramos es que o son los familiares, o son los amigos, o son las parejas los que te dicen requieres de ir a terapia, requieres de recibir algún tipo de ayuda profesional. Y entonces muchas de las personas lo viven esto como una derrota ya desde ese momento, porque fui yo el que fallé. Cuando uno encuentra una circunstancia de esas, o al menos desde la perspectiva con la que yo trabajo, es lo que tú tienes que decirle a las personas es que el buscar ayuda es un signo más de madurez que de inmadurez. Claro. Más de fortaleza, pues, en una búsqueda por... La debilidad. Sí, que el hecho de haber perdido algo. Y creo que desde esa perspectiva muchas personas pueden empezar a generar algo y a pensar una reflexión sobre sí mismos. Esto es muy frecuente, sobre todo porque existía o sigue existiendo todavía, desafortunadamente, esta noción de que ir a psicoterapia o ir al psicólogo o ir al psiquiatra es una cuestión de locos.
Desde luego que, bueno, el término locura lo hemos discutido aquí. Pero ya ese estigma ha bajado muchísimo, ¿no? Ha bajado mucho, pero a ciertas personas les sigue generando un cierto conflicto. Un poco por la sensación de pérdida que decíamos, y otra porque finalmente es una experiencia en donde la persona que acude a psicoterapia se enfrenta, primero que nada, ante un desconocido. En el mejor de los casos, y eso hay que hacer hincapié, es una persona que tiene el entrenamiento y las credenciales suficientes como para dar ese tipo de tratamiento, pero no deja de ser una relación en cierta medida forzada. Uno de los mitos en relación a acudir a psicoterapia es, bueno, habíamos mencionado de yo no estoy loco, y el otro es decir, bueno, pues si voy a ir a platicar, ¿no? Porque así se llama esto, de talking cure, es decir, la cura a través de la palabra. Si voy a ir a platicar, pues igual invito a una amiga al café y me tomo el café con ella, y el simple hecho de platicar las cosas a alguien puede resolverme las cosas. Yo creo que eso puede ser... Hay veces que puede bastar. Puede ser más que suficiente en determinadas circunstancias. En otras épocas era mucho más frecuente que la gente tuviera tal vez su guía espiritual o su cura, ¿no? Que conocía de su vida y que podía darle una interpretación. Sin embargo, las psicoterapias se desarrollan, bueno, por una forma en donde esta opinión o este acompañamiento o este esclarecimiento está hecho, uno, desde la perspectiva de una psicología que ha ido demostrando cierto tipo de cosas, desde una imparcialidad, ¿no? Porque pues tu amigo no va a ser parcial en ciertas opiniones, y desde luego con una metodología que aunque no lo parezca, que aunque parezca que solo estamos sentados platicando aquí tranquilamente, la persona que tiene el entrenamiento, tiene una serie de estudios muy complicados que tienen que ver con la complejidad de esa relación terapéutica. Ay, que no se nota. Claro. Y que no se nota. No es evidente porque uno saldría corriendo espantado, que la gente empieza a darse cuenta de una u otra forma que en el momento en que está articulando determinadas ideas, también las está empezando a exorcizar, porque son cosas con las que nada más está rumiando, ¿no? Sí, que no las dice, que no se atreve a decirlas, como por ejemplo, ¿no? Me disgusta ver a mi marido. Eso, a lo mejor ni a la amiga, ¿verdad? A lo mejor ni a la amiga. Bueno, hay chismosas que son capaces de eso y más. Pero ese tipo de cuestión de es que me desagrada que me hable. El solo hecho de decirlo ya empezó de alguna manera, si no a cicatrizar, sí a sanar. Desde luego, a veces, y esto es un principio fundamental de la psicoterapia, hay un dicho que dice por ahí que a veces uno no sabe lo que piensa hasta que no se oye diciéndolo, ¿no? Entonces, estás hablando y estás en esta situación de apertura, y en la medida que vas hablando, vas justamente dándole entrada a muchos de esos pensamientos y vas dándote cuenta de qué es lo que estás pensando o de qué es lo que estás sintiendo. Y evidenciando quizá problemas añejos, problemas desde la niñez, que es justamente lo que está generando pues las actitudes y el sufrimiento quizá actual, ¿no? Que es lo que puede ver justamente y que no se tiene consciente, justamente. Es que existe medicina preventiva. En el caso de la psicoterapia es también existe una forma preventiva de tratar. Solo resuelve lo que ya existe como posible patología, o muchos podrían atender previamente como una forma para evitar llegar a casos quizá más difíciles. Sí hay circunstancias en las que puede ser preventiva. Por ejemplo, una situación de duelo, la pérdida, por ejemplo, en un niño de alguno de sus padres. Sabes que el niño va a pasar por un proceso de duelo, pero en ese momento el niño no tiene ninguna manifestación. Claro. Lo que tú tienes que hacer es, de forma preventiva, ayudarlo a atravesar el protocolo. Atravesar ese protocolo, ese duelo, y de alguna manera no permitir que esto se vaya como enquistando
para que después al chavo le explote ese duelo tiempo después. Otro tipo de circunstancias, por ejemplo, en los adultos, tienen que ver más o menos con lo mismo. ¿Duelo también es divorcio, por ejemplo? Claro. Sí, claro. Es un proceso. Es un proceso en donde tú estás viendo que es inminente que tú vas a divorciarte, pero que necesitas estar preparado. La pérdida de un empleo. Sí, también en una circunstancia sí, sobre todo, por ejemplo, en estas personas que no se sienten con todas las credenciales preparadas y que de alguna manera fallan en las entrevistas. Bueno, esas podrían ser algunas acciones preventivas en donde la psicoterapia puede ser de utilidad. O sea, ¿qué hago yo, por ejemplo, en cada una de las entrevistas que tengo que inmediatamente me batean o no me vuelven a llamar? Quizá son ese tipo de acciones específicas. Y mira, fíjate, tiene que ver con tu actitud, tiene que ver cómo te presentas, tiene que ver con tu lenguaje corporal, etcétera, con algún cierto tipo de cosas, pero más profundo tiene que ver a lo mejor con algo que pasa contigo, que continuamente te estás boicoteando y estás haciendo todo justamente para que no te den ese empleo. Entonces, cuando dice el doctor de la Rosa y dice bien con prevención, estamos ya hablando de situaciones de países donde hay mucha madurez y donde el proyecto de salud mental es importante, ¿no? Como para tener lineamientos donde no hay agresión para los niños, por ejemplo, donde hay respeto entre las personas, donde hay protocolos que no alteran o no humillan, ¿no? Ese tipo ese sería la gran prevención, ¿no? Generalmente en un país como el nuestro, donde la salud mental no es prioridad, a ti te deben llegar las cosas cuando están a punto de estallar. Sí, sin embargo, yo aquí acotaría algo. Sí es cierto que hay países en donde los esfuerzos que se dedican en presupuesto hacia la salud mental son muy grandes. Eso no implica que la salud mental sea mejor o peor en esos países. Tenemos, por ejemplo, los países escandinavos, muchos de los cuales tienen problemas muy severos en relación al alcohol y que no importa cuán efectivos o no importa cuánto dinero se invierta en los programas de salud mental, siguen teniendo problemas de salud mental. Tienen esa cojera concretamente. Sí, y los países avanzados o que tienen un cierto tipo de riqueza no dejan de tener problemas de salud mental. Las adicciones, es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Dice, bueno, pues el principal consumidor en uno de los países o una de las economías más grandes, pues son ellos. Y no importa de qué tamaño tengas tu sistema de salud mental, resulta siempre insuficiente para afrontar una patología como las adicciones que resultan tan destructivas y que en algún punto pues no hay forma como detener. Esto tiene que ver mucho con qué estemos considerando como salud mental, qué estemos considerando como calidad de vida. Como calidad de vida, exactamente. Y hace unos días... igualmente puedes tener de qué vivir y de vivir muy bien, pero pues cojear de otro lado, ¿no? Exactamente. La semana pasada salió este índice de felicidad en donde nuevamente México aparece en el número 15, ¿no? Y entonces dice... Bien felices. O vivimos en la inconsciencia y no queremos ver la realidad, o nuestra propia idiosincrasia tiende a encontrar la parte positiva de muchas cosas de la vida. Que yo más bien me inclino por eso. Nuestra propia idiosincrasia es en cierta medida negadora y hace pues que la gente viva feliz a pesar de todos los pesares. Y nos reímos de todo, ¿eh? O tratamos de hacer WhatsApp, burla. Sí. Pero por negación, ¿no? Claro, claro. O sea, si tienes 50 y tantos millones de pobres en un país, pues no sé de dónde sacas la pandereta, pues, ¿no? Sí, pero... a menos que digas, bueno, ya, vale madre, vamos a ver, ya mañana a ver qué pasa. Exactamente, pero bendita negación. ¿Ah, sí? Sí, porque si no nos volvemos locos. Porque todos, si no te vuelves loco. Respeto para la palabra, loco. O sea, es bueno para la salud mental. Es bueno para la salud mental. Dices, no, bueno, la negación es un mecanismo defensivo muy primitivo y negativo. No es cierto.
puede en muchas ocasiones ser muy protector y decir, mira, bajo la cortina, dejo de ver el mañanero para que no den estas noticias tan horribles y la vida como venga, ¿no? De alguna manera. A lo mejor otra sugerencia. Bueno, podría ser. De negación, y debe ser esto histórico. Este tipo de defensa no le ha hecho la vida más cómoda al poder. Claro, por supuesto que sí. Desde luego que sí, porque bueno, ahí hay muchos otros factores de los cuales no estoy yo como muy capacitado para hablar, pero sí, por ejemplo, todo esto que se habla de los niveles bajos de educación. Sí. O sea, entre más ignorante es una población, una sociedad, Claro. bueno, mucho más fácil es ejercer el poder a la mala. Sí. Sin cuestionarse, sin absolutamente nada. Sin cuestionarse absolutamente nada. Pero, bueno, eso no tendría que ver con, a veces, la capacidad de la gente de salir adelante ante los problemas. Lo hemos mencionado aquí de diferentes maneras. Nosotros hablamos de la psicoterapia como una aproximación a lo humano. Claro. Nosotros hablamos de la psicoterapia aquí como otorgándole el poder que tiene la palabra y el expresarse para organizar tu mente. Y Pero la buscamos en muchos lados, ¿no? Porque pensaba yo en el taxista, en el sacerdote, para quien lo visite, Sí. en el cantinero o en la amiga. Bueno, el peluquero. Bueno, el peluquero se entera sí, de la el vida de peluquero. todo el mundo. Y Exactamente. dice el peluquero, yo le sugiero que haga esto. Sí, claro. Así funcionaba en las épocas donde Sí. el peluquero era el que hablaba con los clientes iban y le platicaban las historias de Iban su a vida. terapia. Es como una psicoterapia de un nivel íntimo, Claro, pues, claro. Pero fíjense, una cosa importante aquí, y eso ha sido una discusión que se ha tenido a lo largo de mucho tiempo en todo el ámbito psicoterapéutico, es decir, ¿qué es lo que cura? ¿Qué es lo que cura? Todo el conocimiento con el cual yo me encuentro investido, todo el conocimiento sobre la psicología, sobre mecanismos de defensa, sobre patología mental, etcétera, o lo que cura es la relación. Esa disyuntiva ha mantenido durante mucho tiempo sí. entretenidos a los psicoterapeutas, a los psicoanalistas, porque la relación puede ser suficiente. Y sí es cierto, no quiero decir que estén en una igualdad de circunstancias, psicoterapia, amistad, consejo sacerdotal, ni mucho menos. Lo que sí tienen en común es que tienen una relación interpersonal que finalmente, ¿no? De eso está hecho la existencia humana. Pero también hay grados. O sea, sí pudo haber habido el caso de una persona que acudía siempre con su abuelo, ¿no? Y el tamaño de los problemas no era tan grande como el nieto lo veía. Y el abuelo tenía siempre un camino para darle, o una opción a ese problema que era manejable. Pero el abuelo tenía experiencia. El abuelo la experiencia para ese tipo de problemas. Claro. Pero debe haber otros problemas que no son ni para el abuelo, ni para el peluquero, ni para el cura, sino que tienes que ir con un profesional. Claro. Y me estoy imaginando haciendo un retruécano de lo que hablabas la semana pasada, de una persona que llegue a entregarse a tu consejo, porque según esta persona está haciendo todo mal y solamente está proyectando el mal que verdaderamente tiene su pareja y no esta persona. Sí, claro. O sea, hasta que tengas que decirle, no eres tú, bien. no eres tú, soy yo. No eres tú, es él o es ella. Sí, claro. Está cañón. Sí, es muy impresionante porque finalmente, ¿qué es lo que más causa sufrimiento al ser humano? Bueno, pues las dificultades de interrelación. Sí. O sea, uno va a hacer psicoterapia para hablar de sus dificultades a varios niveles. No estoy queriendo ser muy reduccionista en ese sentido, pero lo que uno trata generalmente a nivel de psicoterapia es la vida de interrelación de las personas, lo interpersonal, las dificultades que tenemos con figuras de poder, las dificultades que tenemos con figuras parentales, las dificultades que tenemos con compañeros de trabajo, con los hijos, etcétera. Finalmente, lo interpersonal es gran parte en lo que trabajamos. Claro,
para poder entender qué pasa en lo interpersonal, muchas veces hay que ir a otras dimensiones de la vida de la persona. Claro. Lo que estás repitiendo inconscientemente, los patrones que están de alguna manera saliendo una y otra vez y que te dificultan ese tipo de interrelación con los otros. Y bueno, pues justamente de eso se trata. Está chido porque pensaba yo el otro día, pues acaba de pasar el día de su nacimiento, me parece, y decía, debiera ser muy emocionante. No sé si exista o si haya, pero sería muy emocionante crear un diálogo entre un psiquiatra como tú, por ejemplo, y el fantasma de Shakespeare. Bueno, ¿entiendes? O sea, toda la condición humana, la tragedia, los puntos, estos puntos clave donde se detonan en todas sus obras, que siguen siendo tan vigentes porque siguen siendo los mismos resortes. La comedia misma también. La comedia misma. Son todos estos... O sea, todo este intercambio de emociones y de pensamientos y de historias y cómo la resuelve. A lo mejor un día habría que pensar en eso. Bueno, yo creo que mucha gente ha trabajado sobre esto. No es un tema nuevo. Shakespeare tendrá que seguir siendo siempre un referente del conocimiento profundo, profundísimo de la condición humana, de la naturaleza humana, de su conflictiva y su manera de resolverla. Claro, esta forma en que él trabaja de 3 actos, pues es algo que hoy por hoy seguimos haciendo, ¿no? Esta tendencia a vivir la vida como en 3 actos, en subdividirla, en donde tiene que haber un momento crítico y luego un resolutivo. Claro, desde luego. Primero presentas el asunto, después viene el nudo. El nudo. Y después la consecuencia o resolución. La puesta en escena de la vida. Exacto. De la vida. Sí, pues sería muy interesante. Ay, ojalá un día nos fumáramos algo y lo viéramos a usted platicar con Shakespeare. Estaría muy padre. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Aldo Suárez, nuestro psiquiatra de cabecera. Son las 7:56. Corte informativo. ¡Órale!